Shabbat Shalom para todos, amados, muchas bendiciones. Damos infinitas gracias y bendecimos el nombre de nuestro Padre eterno, Rey del universo, que nos ha bendecido, nos ha ayudado y nos ha guardado para llegar a estar hoy aquí en este lugar, con las ganas, con el interés de poder alabar y glorificar su nombre, porque no hay otro nombre como el de nuestro Padre, y eso por supuesto nos llena de regocijo, nos llena de alegría y nos hace hoy estar aquí presentes para glorificar su santo y precioso nombre. Pueden tomar asiento. Corazón limpio, y renueva, Señor, mi espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, Señor, corazón limpio, y renueva, Señor, mi espíritu recto dentro de mí. No me eches, Señor, de tu presencia, ni quites de mí tu espíritu de santidad. Restituyeme los de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Restituyeme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Sí es, Padre Santo, de lo más profundo de nuestros corazones, Señor, tus hijos postrados ante ti, Señor, te pedimos que cada día, a cada instante, debido, Señor, a nuestras faltas, debido a nuestra humanidad pecaminosa, te pedimos que constantemente, Señor, creas en nosotros ese corazón limpio, que renueves cada día, Señor, tu espíritu, ese espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, para que así seamos capaces de guardar tus mandamientos, de obedecer tus estatutos, de ser santos como tú eres santo, Señor. Padre Santo, Rey glorioso, te pedimos en esta hora que cuando fallemos, que cuando pequemos y transgredamos tus mandamientos, no nos eches de tu presencia. No lo hagas, Señor. No quites tu espíritu de santidad de nuestra vida. Redargúyenos,
corrígenos, enséñanos, muéstranos tu camino para que aprendamos la obediencia, así como tu Hijo amado Yehoshua, que siendo hijo aprendió a ser obediente. Enséñanos el camino a través de Él, como tu Hijo amado, como tu Hijo escogido, que podamos seguirle a Él, que cada trazo que Él nos ha enseñado, que cada camino y que cada sendero, a través de la enseñanza preciosa que nos ha dado, podamos nosotros ser esos hombres y mujeres rectos y limpios para estar en tu presencia. Restitúyenos, Señor, el gozo, ese gozo de salvación, esa alegría por ser hijos tuyos, por habitar en tu presencia y por tener ese bien tan preciado como lo es la salvación de nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que tu Espíritu de santidad nos sustente, Señor, nos ayude, nos redarguya y nos muestre cada día, Señor, Padre Santo, lo que hemos de hacer. Gracias por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti en esta hora, Padre Santo. Amén y amén. Bendecidos son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Adonai. Bendecidos son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Bendecidos son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Adonai. Bendecidos son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. De tu ley. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Alabado y glorificado seas tú, que nos has bendecido con tu Torá, para hoy también nosotros andar conforme a ella y tener
una conducta intachable. Porque los que andan en tu Torá, los que guardan tus mandamientos, son aquellos, oh Padre Santo, que tienen rectitud, que andan conforme a ellos y tienen como beneficio la bendición. Esa bendición que no añade tristeza, esa bendición completa que trae gozo a nuestras vidas, independientemente, Señor, de lo que podamos vivir, de lo que podamos experimentar en este mundo. Ahí están, Señor, nuestros anhelos, nuestras vidas, nuestras alegrías, cuando nuestros caminos son ordenados, alineados a tu palabra santa, y por consiguiente guardarlos trae galardón, trae beneficio. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y que nos hayas dado el privilegio, el placer, el gozo, la bendición de poder mirar, observar todos sus estatutos que ayer no los podíamos ver, pero que hoy, a través de la revelación de tu Hijo amado Yehoshua, podemos mirarlos atentamente. Porque el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y es hacedor de ella, este será bendecido en todo lo que hace. Queremos ser bendecidos, Señor. Queremos habitar en tu presencia, amarte y glorificarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad en este día santo, en este día especial, de poder llegar ante ti. Bendice, guarda y protege a todos mis hermanos aquí presentes, los que están conectados, y a todo tu pueblo Israel a lo largo y ancho de este mundo, Padre. Que todos seamos bendecidos y que todos seamos merecedores de estar en ese reino precioso, maravilloso, con tu Hijo amado Yehoshua. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y glorificamos por esos méritos preciosos. Amén y amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Bueno, damos gracias al Señor por este momento. Un momento condensado, corto, pero sustancioso para nuestro Neshama, porque el Neshama es esa parte de nuestro ser interior que quiere estar con el Padre, que quiere buscar al Señor. Y ahí, a ese lado de nuestra vida o a ese punto de nuestra vida, es que debemos dejar que se desarrolle, que se fortalezca. ¿Y cómo va a ser? A través de estos elementos que el Señor nos da en este día precioso como lo es el Shabbat. El estudio de su palabra, los cantos, el servicio que lo acabamos de tener, que a los demás les parece incongruente, irrisorio, pero que para nosotros tiene un valor muy, pero muy grande. Amén. Sean bendecidos todos, amados, que la paz y el amor del Eterno siempre habite en sus corazones y en el mío, para que podamos seguir viviendo conforme a estos mandamientos preciosos. Continuamos con el estudio de la Torá. Estaremos en esta ocasión continuando con la parashá número 30, la parashá Kedoshim, que ya les avisé la semana pasada que íbamos a tener dos partes, solo dos partes de esta porción. Hoy estaremos cerrando con esta segunda parte en el capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 27. 1 Corintios 5, 7 al 13 y Malají, capítulo 2, 10 al 16, serán los escritos apostólicos y la Haftará para esta ocasión. Bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra que ya la leímos completa. Leímos todas las aliyot,
temprano en la Bodá Torá. Y toda la semana hemos estado haciéndolo, como constantemente lo hacemos. Pensamos que son formas, son maneras que nos ayudan a que esta palabra penetre el corazón. Ahora, si hay un corazón dispuesto, para el Señor es mucho más fácil. Si no hay corazones dispuestos, entonces se pone la cosa un poco complicada. Pero Baruch Hashem, bendito el nombre de nuestro Padre, que aquí los que estamos, los que están conectados, tenemos corazones dispuestos. Por eso estamos aquí, por eso hacemos los arreglos para escuchar. Y si no podemos escucharla ahorita en vivo por alguna situación, posteriormente tenemos la bendición de poder escuchar esta palabra, de poder escuchar todo lo que el Señor en esta mañana nos tiene que decir. Amén. Bueno, sí, le estábamos cambiando las pilas al micrófono para que no falle. Y así también tenemos que hacer nosotros. Siempre estar con las pilas bien puestas, recargadas. Y esto se carga con un aparato electrónico, pero las pilas, nuestras fuerzas, se recargan con el alimento espiritual que el Señor nos ha dado. Por eso estudiar la palabra para nosotros representa una gran bendición. Leemos los escritos apostólicos que se encuentran en la carta que Rav Shaul escribe a Corintios, a la comunidad que estaba en esta ciudad. Y en la primera carta, en el capítulo 5, versículos 7 al 13, les dice: limpiad la vieja levadura, para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura. Porque el Mesías, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito en la carta que no os juntareis con fornicarios, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los avaros y ladrones o idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí entonces no juntaros con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o idólatra o calumniador o borracho o codicioso. Con ese tal ni aún comer, porque ¿qué me va a mí en juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? A los de afuera ya lo juzgará Adonai. Quitad de entre vosotros al malvado. Amén. Bueno, que el Señor bendiga su palabra, esta palabra, que bueno, es, como decía nuestro Roe Natán de bendita memoria, es tentador leer estas líneas y no hablar de temas que aquí están inmersos. Sin embargo, en esta mañana no vamos a hablar sobre la convocatoria. Ahora es que nos falta para llegar a la convocatoria, pero bueno, poco a poco se llega, ¿no? A la convocatoria de Pesaj. Tenemos que pasar primero por las de otoño, que son las que tenemos ahí a las puertas. Ya falta poco, amados hermanos, pocos días, ya menos de un mes para el gran día, el día de Yom Teruah. Sin embargo, podemos rescatar en este mensaje de celebrar la solemnidad el hecho de limpiarnos. Esta expresión, limpiad la vieja levadura, por supuesto, ¿qué es? Si no es una metáfora de invitación a quitar todo camino de maldad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sencillamente para los hijos del Señor no son compatibles. Los caminos de maldad, los caminos de mentira, la fornicación, la avaricia, la idolatría, la calumnia, la borrachera y la codicia,
que habla aquí Rab Shaul son incompatibles con nosotros. No tienen nada que ver con nosotros. Cuando uno de nosotros, siendo hijo de Adonai, comete o apunta a alguna de estas situaciones, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice el Señor? ¿A qué nos llama? Nos llama rápidamente a salir de ahí, a huir de ahí. Porque si permanecemos en una condición como estas, corremos el mayor de los riesgos. Mucho peligro. Mucho peligro. Esto equivale, si podríamos decirlo, a una persona que está en una casa y la casa se está quemando. ¿Qué pasa si la persona no sale de la casa? Es evidente. No hay que explicarlo. Si no sale de la casa urgentemente, va a morir. Así también resulta en lo espiritual cuando algún hijo de Adonai, lamentablemente, pisa estos terrenos que son fangosos, no son sólidos. Son como las arenas movedizas que si uno pisa esas arenas, ¿qué empieza? Lentamente a tragárselo a uno. A tragárselo. Uno se va hundiendo. Y en un momento uno quiere salir y ¿qué pasa? Se siente impotente. De ahí entonces que sea tan importante atender al consejo de la palabra cuando nos dice que debemos limpiarnos. Ya sabemos que este elemento físicamente para nosotros debe ser ¿cuándo? Todos los días. Todos los días nosotros debemos limpiarnos, debemos asearnos. Físicamente, bueno, nos enfrentamos, sobre todo aquí en esta ciudad, donde uno suda y suda y suda y suda. Bueno, unos más que otros por su organismo, ¿no? Pero uno sale y por la temperatura, al rato ya siente como que está pegajoso por el calor, por el sudar. ¿Y qué desea? ¿Qué quiere? Un buen baño, una buena limpieza. Después de una buena limpieza, ¿cómo se siente el ser físico? Refrescado, un fresco, un refresco. Sale uno del baño repotenciado. Eso genera, por ejemplo, la mucha calor o la alta temperatura genera que la persona se bañe 2 y 3 veces. Limpia. Así también en el ámbito espiritual. Mientras más sea la persecución, mientras más sea, ¿verdad?, la prueba, lo fuerte de todo esto, nosotros entonces responsablemente tenemos que andar constantemente limpiándonos. Porque un sucio que se pegue y se le ponga otro sucio encima, ¿qué va pasando? El día que queramos quitarlo, hay que ejercer mayor fuerza. Mayor fuerza. Pero una vez que una persona apenita se ensució y inmediatamente se limpió, ese sucio no se pega. Imagínense la grasa. La grasa tiene la particularidad que atrae el polvo. Y grasa y polvo, ¿qué hacen? Hacen una pasta que se pone dura. Y cuando uno quiere quitarla, que ya está dura, el trapo no funciona. Hay que buscar una espátula. Algo muy duro, algo muy fuerte para quitarlo, para rasparlo. ¿Y cuántas veces hay que darle? Muchas y muchas y muchas veces. Muchas y muchas veces. Ahora, no podemos nosotros, como nos va a decir la palabra en esta mañana, la Torá en esta mañana, no podemos ser negligentes.
ni con nosotros mismos, ni con nuestros hermanos. La dinámica que nosotros debemos propulsar, tanto en nosotros como en la comunidad, ¿cuál es? De responsabilidad, de hacer lo correcto, de ser justos. Por eso la Torá demanda del pueblo responsabilidad los unos con los otros. Los unos con los otros. ¿Y qué nos dice Rav Shaul? Que una de las maneras que el Señor implementa para que no se ensucie tu corazón ni la comunidad es que hagamos ver a quien está practicando alguna de estas cosas su situación. ¿Qué nos dice la Torá? Aislarlo. Pero aislarlo porque no lo amamos. Porque el aislamiento se podría ver de buenas a primeras como. No, es que no me quieren. Me están votando, me están sacando porque no me quieren. Cuando la Torá dice lo contrario. ¿Que es para qué? ¿Para qué? Para que la persona vuelva en sí y se arrepienta y llegue nuevamente ante el Señor. Por eso dice, os he escrito en la carta, versículo 9, que no juntares con fornicarios, ladrones, idólatras, avaros. Pero pareciera que ellos malinterpretaron y ¿qué hicieron? Creyeron que eran los de afuera. Ahora, si eso es así, dice Rav Shaul, bueno, tendríamos que salir de este mundo, porque afuera ¿qué? Eso abunda. Abunda. Hasta en nuestros familiares que no son creyentes. Sin ánimos a mencionar a nadie, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando generalmente. Y vemos allí que él puntualiza y que dice, me estoy refiriendo a aquel que siendo creyente, que llamándose hermano, cometa alguna de estas situaciones. ¿Por qué? Porque eso rompe la dinámica de santidad a la cual hemos sido llamados. Ahora, ¿quién ha sido llamado a ser Kedoshim, a ser santo? Todos. Todos tenemos que contribuir con la cuota de vida para que así sea. Porque estamos llamados a ser santos nosotros y toda la congregación del Eterno está llamada a ser una congregación santa. Por lo tanto, ¿qué dice Rav Shaul? ¿Cuál es? Vamos a llamarlo de esta manera, la orden o como diríamos ¿cómo se le dice? Lo que hay que hacer en estos casos. Dice, con el tal, ni aún comer. Y se ve como duro, estricto, muy duro, porque pareciera que lo estamos desechando. En la Torá vamos a ver, por ejemplo, que el Señor habla en términos más duros. Mientras Rav Shaul, por supuesto, estando en una ciudad, en la diáspora, ni siquiera en Israel en ese momento, porque sabemos que quien gobernaba en Israel no era Israel, sino los romanos, y no se podía aplicar la Torá, sobre todo los casos de las penas de muerte. Porque los únicos que podían dar o otorgar esas penas eran los romanos. Las autoridades del pueblo de Israel no podían. Por lo tanto, en esa ciudad, por supuesto, no se va a dar una pena de muerte como lo dice la Torá. Pero sí, este tipo de penas, cortarlo, sacarlo de los quejilot, de tal manera que la persona vea que lo que está haciendo no está bien, está contrario a lo que el Señor dice. Por eso dice ni aún comer. Comparándolo con lo que dice la Torá en esta parashá, ¿con qué nos encontramos? Que el Señor dice que quien tal haga, toda la congregación de Israel debe apedrearlo. Y si no lo hacen, si el pueblo no lo hace, pasando por alto la orden del Señor y estimando más al que erró que al Señor, ¿qué dice el Señor? Bueno, yo entonces me encargo de él. Si ustedes no lo hacen, me encargo yo. Yo mismo lo voy a cortar.
Por eso que quien hace el mal no piense que quede impune. Porque mientras los hombres pudieran de alguna manera dejarse engañar o cualquier otro tipo de cosa, al Señor no lo podemos engañar. Por eso es la responsabilidad tan trascendental e importante que tenemos nosotros, los hijos de Adonai, que hemos sido bendecidos con todos estos mandamientos. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra? Quitad de entre vosotros al malvado, al rashá. Porque una persona que esté viviendo de esta manera es catalogado por la Torá como rashá, malvado, y ha lamentablemente ensuciado la comunión santa. Por eso la Torá lo menciona y lo dice. Encontramos en Malají, capítulo 2, versículo 10 al 16, en la misma línea el profeta nos pregunta y nos dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Elohim? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra otro, profanando el pacto de nuestros ancestros? Yehudá ha sido infiel y se ha cometido abominación en Israel y en Jerusalén, porque Yehudá ha profanado el santuario de Adonai, el que ama, y se ha casado con la hija de un Elohim extraño. Excluye a Adonai las tiendas de Jacob de los que presentan ofrenda ante Adonai Sebaot, a quien tal hace. Muy parecido a lo que está estableciendo Rab Shaul en aquella comunidad, tanto al maestro como al discípulo. Y además hacéis esto: cubrís el altar de Adonai con lágrimas, llantos y gemido, porque él no se vuelve ya más hacia vuestra ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y con todo preguntáis, ¿por qué? Y la respuesta no se deja esperar, porque Adonai ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? ¿Y qué demanda ese uno? Un linaje consagrado, un linaje Kedoshim a Elohim. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque el que aborrece y repudia, dice Adonai Elohim de Israel, cubre su vestidura con violencia, dice Adonai Sebaot. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis infieles. Tremendo. Miremos, porque es para todos, la recomendación que nos hace el Eterno. Guardad pues vuestro espíritu. Aquí la expresión espíritu es ruach, aliento. Guarden su aliento y no seáis infieles. Porque la infidelidad, el hecho de no guardar todos estos estatutos y mandamientos que Él nos ha dado, ¿qué va a traer como consecuencia? Que el espíritu salga de nosotros, que el ruach, que el aliento de vida salga de nosotros, y en el momento que el ruach sale de nosotros, ¿cómo quedamos? Muertos. Muertos. ¿Cómo guardar vuestro espíritu? No seáis infieles. Es el llamado de la Torá constantemente. Ahora, ¿por qué la Torá, por qué la palabra es tan reiterativa? Una y otra vez. Una y otra vez. Es evidente que lo hace la Torá, es por nuestra humanidad. Porque para el hombre es muy fácil desviarse. Muy fácil. Ahora, ¿qué es lo difícil? Mantenerse. Porque para desviarse, ¿qué se necesita? Darle rienda suelta a lo que está dentro, al Yetzer Hará. Pero para mantenernos, ¿qué necesitamos?
dominio propio. Necesitamos responsabilidad. Necesitamos cada día elegir y escoger, obedecer y no ir en pos de nuestros deseos. Por eso entonces encontramos que la Torá es reiterativa. ¿Hasta cuándo? Hasta que partamos de este mundo o hasta que venga el Mesías. Y el Mesías mismo nos dice que solo el que persevere será salvo. Y esa perseverancia tiene que ser todos los días. Todos los días, mis amados hermanos. Amén. En la primera parte de Kedoshim encontramos una de las claves para poder cumplir la demanda celestial de sed santos porque yo, Adonai, soy santo. ¿Cuál es la clave? O una de las claves para cumplir con esta demanda. Ya lo veíamos en la primera parte, cuando el Eterno nos dice, no seguiréis sus costumbres. En esta parte también lo hace, lo reitera en el versículo 23 del capítulo 20, nos los vuelve a decir, ya finalizando esta porción. En el último versículo de la aliyá número 6, el Señor nos vuelve a decir, no seguiréis sus costumbres, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. No son compatibles con el código de leyes que yo les he dejado y que le di en Sinaí, la Torá. Aprecien, amen la Torá, guarden la Torá, obedezcan la Torá y no sigan las costumbres de los pueblos. Por eso el Señor hace hincapié, énfasis en cada una de estas costumbres contrarias y nos manda a rechazarlas contundentemente. Pero ¿qué pasa con muchas de esas costumbres, mis amados hermanos? Contemporáneamente se han disfrazado. Y el disfraz, ¿qué les permite muchas veces? Les permite colarse, les permite permearse, pasar el filtro. Ahora, para que estas costumbres no pasen el filtro, ¿cómo debe ser el filtro? Es evidente que uno agarra un colador, si el hueco del colador es grande, ahí va a pasar de todo. Para que no pase y el filtro sea efectivo, tenemos que tener el hueco chiquitico. Ahora, ¿qué pasa con el hueco chiquitico? ¿Qué genera? Paciencia. Porque echamos el líquido y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a mover. Para que se mueva y pase lo que está bueno y se quede lo que está malo. Ese es un trabajo. Y realmente al humano no nos gusta eso. Nos gusta es lo rápido. Que uno lo eche, se quede lo que se va a quedar y pase lo que va a quedar. Pero eso tiene que ser así. Así el estudio de la Torá, así el filtro que tenemos que meterle a todas las cosas. Y muchas veces este filtro, ¿contra quién atenta? ¿Contra quién atenta? Contra lo que a mí me gusta. Contra lo que a mí me gusta. Muchas personas no quieren ir al médico. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera ya sabe lo que el médico le va a decir. Si tiene el colesterol alto, los triglicéridos altos, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene detrás de eso? Dieta y ejercicios. Dieta y ejercicio. Y resulta que la dieta y el ejercicio conmigo no van. Porque a mí lo que me gusta es una arepa frita, una mortadela frita, una cosa de esto, una cosa de esto. Y ejercicio, yo de verdad que nací divorciado del ejercicio. Mucha gente le pasa eso. Porque le da pereza
salir a caminar, salir a correr, moverse, ¿ve? Eso muchas veces lo que pasa, aunado a otras cosas que podrían venir, ¿no? Así también muchas veces no queremos estudiar la Torá porque sabemos lo que la Torá va a hacer. ¿Qué nos va a quitar? Aquellas cosas que nos gustan, pero que son contrarias a la palabra, a esa demanda. Entonces se nos presenta la demanda: sed santos porque yo soy Adonai, vuestro Elohim, santo, yo Adonai soy santo, y están los gustos. ¿Por cuál nos decidimos? Si nos decidimos por la santidad, por ser kedoshim, tenemos que entonces empezar a quitar un montón de cosas que no son compatibles. Y eso es lo que quiere la Torá. Por eso esta porción, esta parashá. En Vaikra capítulo 20, versículo 1 al 2 dice: habló Adonai a Moshe diciendo: también dirás a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o del extranjero que reside en Israel, que entregue a alguien de su descendencia a Molech, será muerto irremisiblemente. El pueblo de esta tierra lo lapidará con piedras. Amén de lo que podemos ver, ¿verdad? Con respecto a lo que dice ahí en la Escritura, el caso de la idolatría, Molech, y que es reiterativo, ¿no? En las lecciones pasadas se nos menciona este ídolo, y por supuesto siempre que lo menciona la Torá es ¿para qué? No para exaltarlo, no para honrarlo. ¿Para qué es? Para señalarlo como un elemento negativo contrario. Invitándonos la Torá, haciendo hincapié a que no debemos tener con él ninguna relación. Y por supuesto no solo a Molech, a todo lo que se le parezca a este ídolo. Todo lo que se le parezca a este ídolo debemos rechazarlo. Rechazarlo contundentemente. Pero además de ello, en esta ocasión, ¿qué hace la Torá? ¿Qué hace? Que era lo que veníamos hablando. Nos da a nosotros responsabilidad. Responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice que aquel que haga pasar a uno de su descendencia a Molech, este será muerto irremisiblemente. ¿Y quiénes son los encargados de darle o propinarle esa muerte? Es duro, muy duro. El mismo pueblo. El pueblo lo lapidará con piedra. El pueblo de esta tierra lo lapidará con piedras. Tremendo. Cada uno tendrá que tomar su piedra y lanzársela al altar que ha cometido abominación en Israel. Dice, también dirás a los hijos de Israel. De ahí entonces que podamos hoy nosotros entender que nosotros tenemos la responsabilidad de luchar ardientemente por la fe y rechazar todo camino de mentira. Todos, unirnos. Porque si estamos unidos en un solo frente contra la idolatría, ¿qué va a pasar con la idolatría en nosotros? La vamos a erradicar, la vamos a quitar. Ahora, ¿quién se siente complacido con el pueblo que no es idólatra? El Padre. Ya sabemos que cuando Israel, como pueblo, cometió estos delitos, ¿qué le pasó al pueblo? ¿Cómo vivía el pueblo? Se alejó del Señor. Ahora, quizás, y es evidente que debió ser así, mientras muchos del pueblo andaban en idolatría, había un remanente que se mantenía
fiel, firme. Pero lamentablemente ese remanente que se mantenía firme y fiel, ¿qué le pasaba? Sufría las consecuencias de aquellos que andaban en idolatría. Y era tremendo verlo. Por ejemplo, el cautiverio. Sufrir el cautiverio. ¿Lo sufrieron quiénes? Buenos y malos. Justos y pecadores. ¿Por qué? Y uno dice, pero es injusto. Porque el Señor no agarró con pinza a los malos y dejó a los buenos y se llevó a los malos. ¿Por qué? Porque el Señor desea que todos seamos responsables, aun cuando no hemos cometido lo malo. ¿Por qué? Porque en un momento el no apuntar, el no, como dicen por ahí, hacerse responsable ante esto y llamar la atención, ¿qué nos hizo? Partícipes. Hoy es igual, pero resulta que muchas veces al que hace este tipo de trabajo, ¿cómo se le tiene? ¿Cómo se le ve? Como la piedra en el zapato. Y no nos damos cuenta que no es así. La palabra dice que aquel que hace devolver al impío de su camino, ¿qué hace? ¿No cubre multitud de pecados? Y el cubrir multitud de pecados es un acto de amor. Un acto de amor. ¿Quién es el que más te ama? Aquel que te dice cuando estás haciendo lo malo y te llama la atención para que te devuelvas. Y esa es la responsabilidad que nos está dando entonces la Torá. Ahora preguntamos, ¿quién es Molech? Allí, bueno, literalmente, cuando encontramos se refiere a un ídolo cananeo, que no era exclusivo de los cananeos porque también era de los sidonios. Y bueno, como esa gente no tenía problema en tener muchos ídolos, no eran fieles a sus ídolos, sino que rapidito metían otro, eran lo que conocemos como politeístas. Este Molech, bueno, ya lo hemos estudiado quién era ese ídolo cananeo, y que tenía unas características muy particulares, pero viéndolo ya desde un punto de vista espiritual, ¿quién es este Molech? ¿No es Molech todo aquello que nos aleje del Eterno? Porque la idolatría no solo es el hecho de postrarse ante una imagen. Molech puede ser tus deseos, tus pasiones, y eso es lo que apunta. Hoy contemporáneamente muchos predicadores están diciendo que los ídolos antiguos están vivos, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que no es así, pero ¿vivo en qué sentido? Que todavía están haciendo estragos, porque se les está rindiendo culto e idolatría. Pero ya no como en el pasado, ahora de una forma más difícil de ver, más difícil de detectar. Ahora, si es más difícil de ver y detectar, nosotros, ¿qué debemos hacer? Más pilas, más atentos, más dedicados. El soldado tiene que estar ¿cómo? Alerta, pendiente. Porque cuando viene el enemigo no le va a avisar. El enemigo lo que quiere es el disparo, el puñal, para clavarlo y matarlo. No avisa. Por eso es que tenemos que estar pendientes. Entonces este Molech no solo es ese ídolo cananeo, sino que pudiera ser entonces todo ídolo que se levante hoy y que no nos permita cumplir la responsabilidad que el Padre nos ha dado. En Vaikra 23 dice la Escritura, yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo, porque ha dado sus hijos a Molech, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre.
Esa es la actitud ¿de quién? Del Eterno. Si el pueblo no cumple su función, no pensemos que el que tal hace va a quedar impune. ¿Por qué? Porque podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero al Eterno, ¿quién lo engaña? Nadie puede engañar al Señor. Por eso Él dice, yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo. Así que bueno, ahí está, la Torah lo dice. Ahora, ¿cuáles son los atenuantes que el Eterno usa para emitir semejante juicio? Dos cosas que encontramos ahí en color. Dice, contaminando y profanando. Contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Ahora, cuando vemos estas dos palabras, contaminar y profanar, son las palabras hebreas tamé y halal. Cuando hablamos de tamé, hablamos de la alteración del diseño original. Cuando la Torah dice que un hombre que haga tal cosa, el Señor se pone contra él, ¿por qué? Porque está alterando el diseño original. Y la alteración del diseño original, ¿qué va a causar como consecuencia? ¿Qué va a causar? Esto equivale a un albañil, bueno, el hermano Benamí podrá entender un poco mejor, ¿no? Y todos los que de alguna manera tienen, aunque sea un conocimiento básico de la construcción. Si una persona comienza una construcción y desde abajo no está a nivel, por ejemplo, la pared, cuando le pegue 8 bloques, ¿qué va a pasar? Se va a ver la desviación. Pero no solo la desviación, porque uno dice, bueno, está desviado, pero si nunca se cae, está bien. Pero esa desviación, ¿qué va a traer como consecuencia? Que esa pared en algún momento se va a caer, porque tiene un peso que se está tirando hacia un lado. Por eso entonces, ¿qué hace el albañil? No agarra y empieza a pegar bloques como loco. Primero lo que hace es ponerlo a nivel. Poner una alianza, ponerla para ir guiándose en el nivel que debe tener. Imagínense esos edificios altísimos. Que un errorcito abajo se va a ver arriba como grandote. Porque a la medida que va creciendo, el descuadre es todavía mayor. La alteración del diseño original va a generar que en el camino esto se vea como horrible. Ahora, ¿para quién es la desproporción? ¿A quién van a criticar? Al Señor. ¿No es así? Cuando una persona se porta mal, siendo creyente, ¿quién es vituperado? El Señor. ¿Por qué? Porque la gente afuera que dice, no, para ser creyente, de esa manera mejor me quedo como mundano, porque yo siendo mundano tengo mejores actitudes que ese creyente. ¿Y quién es entonces vituperado? El Padre, porque está viendo un diseño alterado. Ahora, cuando hablamos de profanar, que es la expresión hebrea, halal, ya hemos visto que esta expresión es perforar o romper. ¿Y qué se rompe? ¿A qué se le hace un hueco? Ahí está claro el texto, ¿verdad? ¿A qué? Al nombre del Señor. A ese nombre inefable, grandioso y maravilloso se le hace un hueco. Y eso, por supuesto, no es lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere el Señor? Que en vez de que su nombre sea borrado, perforado, contaminado, profanado, que su nombre brille, resplandezca en nuestras vidas.
para que nosotros mostremos al mundo en quien hemos creído. Pero el mundo lo va a ver por nuestras acciones. Ya lo decía Yehoshua, que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Matitiahu capítulo 4, versículo 14 hasta el 16. Perdón, creo que sí, capítulo 4 o 5. ¿Qué nos dice? Que nosotros somos la luz y la sal del mundo. Y que debemos alumbrar para que se vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Porque tus buenas obras y mis buenas obras, ¿a quién glorifican? Al Padre. Pero tus malas obras y tus malas actitudes y tus malas acciones, ¿a quién perjudican? Al Señor también. Entonces esto no queda, como dicen por ahí, así como así. Es una responsabilidad muy grande. En Shemot 32:8 dice: con respecto al momento cuando el pueblo de Israel cae en la idolatría con el becerro de oro, dice el versículo 8 de Shemot 32: pronto se han apartado del camino que yo les ordené. Eso quiere decir que el pueblo, en vez de mantenerse en el camino recto, se desvió, se apartó. Se han hecho un becerro de fundición. Se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho: este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Cabe destacar que cuando usted pone a un ídolo al lado del Señor, ¿cuál es la demanda del ídolo? ¿Qué demanda el ídolo? Si usted, por supuesto, un supuesto negado de todas, no estamos aquí para eso, ni lo vamos a hacer. Pero si usted en el supuesto negado que siga un ídolo, ¿cuál es la demanda del ídolo para usted? O para mí, o para alguno que ose. ¿Cuál es? No hay demanda, porque el ídolo, ¿quién es? Es nadie. Como él no es nadie, él no demanda nada. El hombre se engaña. Y las demandas del ídolo son las demandas ¿de quién? De su Yetzer Hará, de su mala inclinación. ¿Por qué? Porque cuando vemos a los ídolos y las prácticas abominables de los ídolos, no son porque los ídolos la pidieron. No, es porque el hombre quiere complacer su Yetzer Hará. Ahí lo vemos. Por eso ellos practicaban todas estas cosas abominables. Abominables. Porque juntarse al ídolo no había demanda. Por ejemplo, la idolatría a Baal, ¿qué generaba? Orgías. Entonces venía el hombre y le daba rienda suelta a su Yetzer Hará. Y más bien el ídolo le pedía que se prostituyeran. De ahí salió las famosas prostitutas sagradas. Porque el ídolo, para ellos siendo sagrado, de alguna manera les ordenaba que las mujeres tenían que prostituirse si querían elevar su nivel espiritual. ¿Y qué dijo el Señor? Eso es mentira. Eso es todavía contrario. Eso no es así. Y dice, se han apartado del camino de rectitud y han ido en pos de sus ídolos, de su corazón, de lo que quieren hacer. Cuando una persona no quiere ser obediente, ¿qué hace? Se aparta, porque no quiere obedecer al Señor. 3 cosas que encontramos en la relación nuestra con el Señor. Protección, advertencia y amenaza. Cuando hablamos de protección, el Señor
¿qué hace? ¿Qué quiere el Padre? Con su palabra, con sus mandamientos, con lo que Él nos da, protegernos, guardarnos. Dice el profeta Oseas 11, 1 al 4, cuando Israel era un niño. Se menciona a Israel como un niño. Y por supuesto, siendo niño, ¿cómo se presenta? Como ingenuo, como desprotegido. Por eso, normalmente nosotros, siendo padres, a nuestros hijos no los dejamos salir solos. ¿Cuándo sale solo un hijo? Cuando este hijo ya tiene responsabilidad. Cuando sabe discernir entre lo bueno y lo malo y no lo van a engañar. Pero un niño pequeño, ¿qué hacemos? Lo guardamos, lo protegemos. Y dice, cuando Israel era un niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Para qué? Para protegerlo, para guardarlo. Y en medio de esa protección, el Señor, ¿qué hizo? Comenzó a advertir a su pueblo. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaban ellos. De ahí entonces viene esa cabra loca, como dicen los rabinos, que todos tenemos, ¿no? Que mientras más el que la arrea quiere que vaya, más se aparta. Así fue Israel. Y mete el Señor en Oseas 11 el tema de la idolatría y dice, ofrecían sacrificio a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Dos acciones que estaban llevando al pueblo a la muerte inminente. ¿Pero qué quería el Señor? Protegerlo, guardarlo, salvarlo. Y mandaba a los profetas. ¿Y qué hacía Israel con los profetas? Los mataban. Porque pensaban que el problema eran los profetas. Eran los profetas. Al callar la voz de los profetas, bueno, se acabó el problema. No, no es así. Porque nosotros podemos acallar la voz del mensajero. Pero al que envió el mensaje, ¿quién lo puede acallar? ¿Quién lo puede silenciar? Nadie. Dice, pero fui yo el que enseñó a andar a Efraín tomándolo de sus brazos. Por supuesto, estas son palabras que para nosotros no son ajenas, porque es la experiencia que tenemos con nuestros hijos. Y que por supuesto también recibimos ¿de quién? De nuestros padres. Porque el hecho de que estemos hoy aquí vivos es porque también tuvimos un padre responsable que nos guardó, que nos protegió, que nos ayudó. Así también hoy nosotros somos esos padres. Pero tenemos el mejor ejemplo a Adonai, que ha sido nuestro padre. Y dice, pero no reconocieron que yo era el que los sanaba. No reconocieron. Pensaron que eran ellos mismos o que eran sus ídolos. No, no eran. Era Adonai. Y dice el versículo 4, ya en un tono más poético. Los atraje con cuerdas humanas, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza el yugo de sobre su quijada, alimentándolos con ternura. Y con todo, Israel no quiso escuchar, no oyó la voz. Ahora, cuando Israel hace tal cosa, la amenaza que se cierne sobre el pueblo, ¿cuál es? Muerte. Muerte. La muerte. Por eso entonces la Torá es reiterativa, constantemente, en todo tiempo, a todas las edades y a todas las generaciones. El discurso, la predicación no va a ser diferente. Diferente es el mensajero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy y mañana
Nos tocará partir de este mundo, pero el que venga y que quiera apegarse a la palabra, ¿qué va a decir? Va a decir lo mismo. Va a decir lo mismo, porque así lo ha dicho el Señor. En Shemot 1:22 dice, sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Ahí vemos la bondad y el amor del Señor, que ante tal amenaza de querer acabar con el pueblo, el Señor, ¿qué hizo? Los guardó milagrosamente, como guardó a Moshe. ¿Cuántas cosas ha pasado Israel? ¿Cuántas cosas hemos vivido nosotros como Israel? Y las que nos faltan vivir y experimentar. Y tenemos que sacar cuenta y hacerlo de la mejor manera y concluir que Adonai nos ha amado, que Adonai nos ha guardado, nos ha protegido, aún muchas veces siendo malos, dándonos la oportunidad de teshuvá, de arrepentimiento, como la tenemos en este mes, el mes de Elul, el mes del arrepentimiento. Aunque no lo hicimos bien muchas veces, el Señor nos da la oportunidad para que lo hagamos bien. La palabra cuenta en Matitiajo capítulo 2, versículo 11-16, narrando este hecho profético, que por supuesto se relaciona aún más allá, hasta con el mismo Mesías, como esa bandera de amor de nuestro Padre. Dice Matitiahu 2, 11-16, y entrando en la casa vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y les ofrecieron como presente oro, incienso y mirra. Pero siendo advertidos en sueños que no volvieran a Ordor, regresaron a su tierra por otro camino. Después que ellos regresaron, y aquí un ángel del Señor se aparece en sueños a Joseph, diciendo, al levantarte, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Ordos está buscando al niño para destruirlo. Y él levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y allá se quedó hasta la muerte de Ordo, para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando declara, de Egipto llamé a mi hijo. Ordos, al verse burlado por los sabios, se enfureció sobremanera y enviando soldados mató a todos los niños menores de 2 años en Betlehem y en sus alrededores, conforme al tiempo que particularmente había indagado de los sabios. Amén. Tremendo. Esta historia, por supuesto, para nosotros, viendo allí el nacimiento de Yehoshua y el cumplimiento de esta palabra que el profeta Oseas narró muchos años antes. Y cumpliéndose ella en Yehoshua, dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es Egipto? ¿Qué representa Egipto? Ya lo hemos visto y estudiado tantas veces para entender que el Señor nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Nos llama del pecado a resplandecer como luminarias. Por supuesto, para ello tenemos que salir del pecado. Tenemos que salir de la maldad, erradicarla. No siendo engañados por el Elohim de este mundo, que es la avaricia, que es la vanidad, que es la discordia, la idolatría y todas esas cosas que son contrarias al Señor. Ahora, siendo nosotros hijos, también en nosotros debe cumplirse esta profecía. El Señor nos está llamando ¿de dónde? De Egipto, para que seamos sus hijos. Y nos ama para que siendo sus hijos seamos hijos obedientes. Y Ezequiel 3:18 al 21 dice, cuando yo diga al impío,
al malo, al rasha, de cierto morirás, y tú no se lo anticipes ni lo amonestes, para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad. Eso es indefectible. Pero yo demandaré su sangre de tu mano, dice el Padre. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esto es tremendo, amados hermanos. Y sé que esto muchas veces no es agradable ante o a nuestros oídos. Viendo una serie bíblica que están pasando sobre Rab Saúl, se titula así, Saulo, Pablo. En esa serie, bueno, el hermano Eliezer haciendo un trabajo la está posteando ahí en un canal que tenemos, para que todos tengan la oportunidad también de verla, ¿no? Por supuesto, sabiendo que, bueno, es una serie que se está realizando y que la está haciendo una iglesia, una congregación, con todos los sesgos que hay, pero uno trata de rescatar los positivos, ¿no? Y para también puntos de comparación y enseñar a nuestros hijos y aprender nosotros. Pero me llama la atención algo que dice el actor, o en este caso, pues el personaje de Pablo, de Rab Saúl, Festo, aquel hombre que era gobernador, que vino a sustituir a Félix, que se narra en Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 20 en adelante, 21, si mal no recuerdo, viene Festo. Eso no está en Hechos, pero lo ponen ahí como relleno, pero me llamó la atención. Festo se le acerca a Pablo y le dice, ¿es que tú no te cansas de predicar a quien no te quiere oír? Tremendo, ¿no? Se acercó y le dijo a Pablo, ¿es que tú no te cansas de predicar a quien no te quiere oír? ¿Por qué? Porque ¿qué hacía Rab Saúl? Eso sí está escrito. Cada vez que le daban tribuna, tenían que pararlo. Ya. El mismo Festo que le dijo. ¿Qué le dijo Festo? Pablo, la letra te está volviendo loco. El conocimiento te está volviendo loco. Mucha letra, mucho conocimiento que tú sabes, que te entiendes, te está volviendo loco. Y Rafael le dice, bueno, quisiera que todos estuvieran locos como yo estoy loco. Y en ese interín después, personalmente le dice, ¿es que tú no te cansas de predicar y de hablar a quien no te quiere oír? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Rab Saúl? Me llamó la atención. Y dijo, es que mi deber es predicar. Y el que la escuche, Baruch Hashem. Y el que no, es su responsabilidad. Porque aquí lo dice Yehezkel. Aquí lo dice Yehezkel. Pero claro, yo entiendo por qué. Porque hablar la palabra del Señor y confrontar a una persona con la palabra del Señor, ¿qué genera? Que a uno lo vayan apartando. Y viene el fulano, ese todo el tiempo con lo mismo. Que yo soy un pecador, que tengo que arrepentirme, que esto, que... Pero si yo estoy bien así, si a mí me gusta esto, no quiero. Ahora, uno nunca sabe cuándo el terreno está fértil. Porque el terreno en un momento pudo estar duro porque no había lluvia, pero llovió y el terreno está apto, fértil para recibir la semilla. ¿Y la semilla qué va a pasar? Va a germinar. Ahora, yo no estoy sabiendo. Yo tengo que cumplir mi función. Por eso dice Yehezkel, cuando yo le diga al impío, de cierto morirás, y tú no se lo anticipes ni lo molestes, el impío va a morir. Va a morir. Pero tú, ¿qué va a pasar? Eres responsable. Y uno dice, ¿cómo? Yo soy responsable. Sí, de advertírselo. Yo te lo ordeno. Versículo 20. Si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, pondré un tropiezo delante de él y morirá, porque tú no lo amonestaste. Por su pecado morirá
y las obras de justicia que hizo no serán recordadas. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si amonestas al justo para que no peque, y él no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y uno dice, es que esto es serio, no es cualquier cosa. Por eso es necesario cada día vencer. Yo lo sé, yo sé que esto no es fácil. Pero si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? La consecuencia será nefasta para aquel y para nosotros. En el capítulo 20, versículo 4 al 5 dice, y si el pueblo de esta tierra de alguna manera cierra sus ojos para no ver al hombre que haya entregado su descendiente a Molech y no lo hace morir, entonces yo pondré mi rostro contra ese varón y contra su familia y lo cortaré de en medio de su pueblo, junto con todos los que fornicaron tras él, prostituyéndose en pos de Molech. ¿Cuántas personas murieron con el COVID? ¿Cuántas? Eso fue hace 5 años, 4 años. Y ya hoy ni siquiera nos acordamos de las estadísticas. Y vaya que todos los días, ¿qué era? Van tantos. Pero tenemos que ver que fueron muchos. ¿Por qué? Porque el COVID fue un mal que empezó a propagarse. Comenzó con uno y se extendió ¿a dónde? A millones y millones de personas. Por eso se le catalogó como una pandemia. Pero imaginémonos que el virus se hubiese aislado con el primero. ¿Qué hubiese pasado? Si aislamos al que tiene, el que se contagió primero, al paciente cero, al que de inicio a todo esto, ¿qué hubiese pasado? No hay problema. Así es esto. Una persona que peca, que falla, que tiene un mal comportamiento, no es solo que él se va a morir, sino que él va a generar una dinámica donde los demás van a venir. Vuelvo y repito. Por ejemplo, muchas veces a los nuestros, a nuestros hijos que tenemos la responsabilidad de cada día, estar pendiente, estar ayudándolo, estar aconsejándolo, porque el Señor nos lo demanda. Muchas veces le decimos a uno de ellos, ¿y qué dice? Papá, está bien, pero fulano y fulana lo hacen. ¿Se dan cuenta? Entonces el hecho de que fulano y fulana lo hagan, ¿qué puede generar? Está bien. Entonces estamos dando una mala predicación y estamos generando que otro, creyendo que está bien, lo hace. Cuando está mal, está mal. Por eso dice, junto con todos los que fornicaron tras él, porque detrás de él, ¿qué va a venir? Va a venir gente. Va a venir gente. Uno se sorprende en el mundo, amados hermanos, de ver cómo está corriendo la maldad. Porque la maldad se asocia rápidamente. Y eso es lo que tenemos que cuidar. En Efesios 5, 6 al 12 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Adonai sobre los hijos de desobediencia. Y dice el versículo 7, no lleguéis a ser pues partícipes con ellos. Pero de buenas a primeras nosotros podríamos interpretar esta palabra como, bueno, con yo no hacer lo que él está haciendo, ya está listo. Pero sabemos que no es así. Que la Torá nos demanda una responsabilidad aún mayor. ¿Cuál es? Señalarse su mal camino. Y si no se arrepiente, hasta cortarlo. Con el tal, ni aún comer. ¿Por qué? Porque va a perturbar y contaminar la obra del Señor. Porque en un tiempo eras tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz,
porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, poniendo a prueba que es lo que agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas, dejando de hacerla, pero también reprendiéndola, porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto. Todavía mayor, dice Rav Shaul. En el capítulo 20, versículo 7, podríamos estar ante una santificación redundante. Porque, ¿qué nos dice el texto? El texto en el versículo 7 dice, santificaos. Y después de la coma dice, sed santos. En hebreo es Kadosh Kedoshim. Kadosh Kedoshim. Es decir, es una redundancia que tiene que ver con ¿qué? Con el énfasis de hacerlo. Cuando en la Torá aparecen dos palabras iguales repetidas, no es que fue un error del copista o del que lo hizo y la repitió. No. Esas dos palabras repetidas, ¿qué hacen? Darle mayor peso al mensaje. ¿Cuánto necesitamos nosotros ser santos? Todo lo que sea posible. Y si hoy lo somos, porque nos hemos apartado de la maldad, de la mentira, del engaño, ¿qué nos dice el Señor? Que a pesar de que lo hemos hecho, todavía nos falta. Tenemos que seguir haciéndolo. Porque la santidad no es una cuestión de llegar y ya llegué. No es una cuestión de mantenerse. Porque todos los días somos probados y tentados en nuestra vida para demostrar quiénes somos. Aquí se nos pide consagrarnos para ser santos. Aparentemente es una redundancia, pero esto parece sugerir la existencia de una doble consagración. Consagrarse ante Adonai y consagrarse a la causa de la Torá, que van de la mano. Solamente cuando la persona ha logrado este tipo de convicción puede estar segura de haber iniciado el camino que le va a conducir o conducirá hacia el eterno, el camino de la santidad. Quiere decir entonces que es como una doble responsabilidad, una doble carga y fuerza que le ayuda a llegar. En Tehilín 34, 15 al 16 dice: los ojos de Adonai están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Ya sabemos para qué. ¿Para qué? Para guardarlos, para ayudarlos, para responderles, para sustentarlos, para bendecirlos. Pero también es verdad, según este versículo, o estos versículos, que el rostro de Adonai está en contra de los que hacen el mal. Está en contra de ¿quiénes? De aquellos que hacen lo malo, para cortar su memoria de la tierra. Pronto está el Señor para cortar a todo aquel que hace lo malo. Por eso es que el que está haciendo lo malo está corriendo peligro, porque no sabe cuándo viene el hacha que le va a desmembrar, que le va a cortar. Y una vez que lo corta, una vez que al árbol lo corta, ¿qué va a pasar? ¿Qué espera el árbol? Que se cumplan los tiempos y comience a secarse. Y una vez que esté seco, ¿lo van a echar a dónde? Al fuego. Al fuego, que simboliza la condenación. Por lo tanto, mientras que el justo está bendecido porque el Señor está a favor de él, el impío está maldecido porque el Señor está en contra de él. Ya esto no es una cuestión de nosotros, es del Señor. ¿Y quién podrá contra eso? Nadie. El profeta
Y Jeremías dice, versículos 7 y 8 del capítulo 17, bendito aquel que confía. Y encontramos la palabra bataj, que por supuesto se relaciona, ¿verdad?, con esa palabra de confianza. Confianza, que es la palabra hebrea bitajón, bataj, bitajón, en Adonai, y cuya confianza, mitaj, refugio, está en Adonai. ¿Quién es el bendito? ¿Quién es el bendecido? Aquel que está habitando con el Señor. Aquel que está en el refugio que es el Señor para su vida. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje está frondoso y en el año de sequía no se preocupará, ni dejará de dar su fruto. ¿Por qué? Porque el Señor está a favor de él, porque el Señor le cuida, el Señor le ama y le protege. Pero al malo, al que está haciendo lo malo, el Señor lo va a desarraigar. ¿Y qué fruto va a llevar? Ninguno será su fruto. Vaikra 28, guardaréis mis estatutos y los pondréis por obra. Yo soy Adonai que os santifico. Esa es la resolución. Ahora, ante esta resolución, ¿qué voy a hacer yo? ¿Rebelarme? No. Apegarme a ella, amar esta resolución. Casi todas las transgresiones enunciadas a partir de este versículo ya las hemos estudiado en los capítulos anteriores. La finalidad es hacer conocer las penas correspondientes por la transgresión de cada una de las leyes, para que sabiendo a qué nos vamos a tener o con qué nos vamos a encontrar, entonces no le digamos al Señor, Señor, yo no sabía que esto era así. Ahora, ¿quién puede presentarse en el día final delante del Señor y decirle, es que yo no sabía que eso era malo, es que yo no sabía que eso era así? Porque el Señor, ¿qué nos va a decir? Aún aquel que no conoce la Torá, ¿qué tiene? ¿Qué hay dentro de sí? Hay una conciencia, hay un saber natural que lo ha puesto el Señor para guiarnos en este mundo. Algunos le llaman sentido común. Hay que tener sentido común. Pero a nosotros el Señor no nos ha dejado así solamente, nos ha dado la Torá, que es más que el sentido común. Es nuestra tabla de salvación, porque todo aquel que guarde la Torá, que practique los mandamientos, será salvado. A eso vino Yehoshua, a liberarnos de los pecados pasados y a darnos la oportunidad de ahora, siendo una nueva criatura, vivir conforme a los mandamientos y poder aspirar a la redención. En el versículo 9 del capítulo 20 dice, cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre, en él recae su propia sangre. Erró, falló, debe morir. Ahora, siendo la Torá tan estricta, ¿cómo debemos ser nosotros? Celosos, estrictos. Porque si nos diluimos, si nos resbalamos, ¿qué dice el autor de Ibrín? ¿Qué dice el autor de Ibrín? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo pensamos que vamos a escapar del juicio? Si somos negligentes. Por eso, si la Torá es tan estricta, así estricto entonces tenemos que ser nosotros con el pecado. Shemot 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Pero si no lo haces, entonces morirás irremisiblemente. Irremisiblemente. Un linaje consagrado desde el principio. En el capítulo 20, versículo 10 al 11 dice, si un hombre adultera con la mujer
de otro se adultera con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán muertos irremisiblemente. Muertos. No hay otra condena, no hay otra sentencia. El que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto, ambos serán muertos irremisiblemente y su propia sangre recaerá sobre ellos. Hoy en día, estas leyes se han diluido en la sociedad y se le ha dado más importancia ¿a qué? Al humanismo. Humanismo. Y esto de darle importancia al humanismo ha traído como consecuencia que la sociedad esté no figurada, sino desfigurada. Así está la sociedad. Que a lo bueno están llamando malo y a lo malo están llamando bueno. Ahí lo vemos. Entonces la Torá nos dice, ambos serán muertos irremisiblemente. No hay remedio. El único remedio es la muerte para ellos, para que quede testimonio. En Malachi 2:15 dice, ¿no es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? ¿Y qué demanda ese uno? Un linaje consagrado a Elohim. El adúltero, la adúltera, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Desfiguran esta consagración a Elohim. Y es el mandato que recibimos de la Torá constantemente todos los días. Hoy agradezcamos a Yehoshua por la misericordia del Padre sobre nosotros. Pero no abusemos de esa misericordia. No abusemos. Todo lo contrario, aprovechemos la misericordia de Adonai para vivir vidas santas. Vayikra 20:12 al 14. Y si alguien se acuesta con su nuera, ambos serán muertos irremisiblemente. Cometieron una perversidad y su propia sangre recaerá sobre ellos. Si un hombre se acuesta con varón, como se acuesta con mujer, cometen una abominación. Ambos serán muertos irremisiblemente y su propia sangre recaerá sobre ellos. El que tome a una mujer y a la madre de ella comete un acto perverso. Él y ellas serán quemados con fuego para que no haya perversión entre vosotros. Versículos 15 y 16 del capítulo 20. El varón que tenga eyaculación seminal con un animal será muerto irremisiblemente y el animal será muerto. Y si una mujer se allega a algún animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y al animal. Serán muertos irremisiblemente y su sangre estará sobre ellos. Tremendo. Aún el animal que pareciera no tener ninguna culpa. Y muchos podrían pensar y decir, bueno, es que ahí hay algo que está encubierto. Y se le está diciendo al hombre que cuando él se porta como un animal, ¿qué va a pasar? Cuando el hombre se porta como un animal, porque hacer esto, ¿qué pasa con el hombre? Ya ha llegado a otros niveles. ¿Por qué? Porque nosotros leemos esto y dice, oye, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Que un hombre tenga copulación con un animal no se corresponde. ¿Por qué el animal tiene que ser muerto? ¿Por qué? Porque el hombre, cuando está con el animal, se porta como un animal. Irrazonablemente. Así. Sin raciocinio, sin lógica, sin entendimiento. ¿Y qué debe pasar con el hombre? Debe morir irremisiblemente. Y esto es tremendo, como lo vemos ahí. Serán muertos y su sangre estará sobre ellos. Y es tremendo esto, de verdad. Nadie está protegido totalmente contra las seducciones. ¿Por qué? Porque somos seres de carne y hueso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sencillo, no meterse en situaciones de prueba. Una de las cosas que vemos en la Torá y los ejemplos que nos presenta la Torá, ¿cuáles son?
huir, 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 huir. No meternos en situaciones de prueba. Por eso la petición del Mesías es, líbranos de las tentaciones. No nos metas en las tentaciones. Cuando el hombre ve el mal y se aparta de él, es catalogado como sabio. No meternos en las pruebas, no enfrentarnos a ellas. Ahí está bastante sabiduría. Es como un chofer que maneja a alta velocidad y salta un niño a la calle, que es muy común, los niños se la pasan jugando en la calle, y lo atropella sin querer y muchas veces muere por el golpe. Cuando va a juicio dice, ¿cómo pude haber hecho para detener el carro a tan pocos metros de distancia? Es prácticamente imposible. Ahora, este alegato, ¿qué parece? ¿Qué parece este alegato? Una justificación. Ahora, ¿cómo quiere usted, juez, que yo parara el carro a tan pocos metros porque el muchacho me salió de repente? El juez lo ve con lástima y le dice, el problema no es la distancia, sino la velocidad a la que ibas conduciendo el carro. Si tu velocidad es menor, tus posibilidades son mayores. Pero si tu velocidad es mayor, tus posibilidades son menores. Como decimos en matemática, directamente proporcional. A mayor velocidad, menor oportunidad. A menor velocidad, mayor oportunidad. De ahí entonces, que si yo tengo un carro, una moto, un vehículo, la idea es que yo ande ¿cómo? A una velocidad moderada que me permita en un momento frenar. Así es nuestra vida espiritual. Para lo malo, ¿cómo tenemos que andar? Como todos tenemos carne, como somos de carne, ¿cómo tenemos que andar? Golpe y cuidándonos, meditando, reflexionando. Pero si nos vamos a toda mecha y a toda velocidad, vamos a errar. Así ocurre con las relaciones ilícitas. Es muy difícil salir de esa tentación cuando se está en medio de ella. Y solamente un milagro puede llevar a salvar a la persona. Se metió en el medio de la arena movediza. ¿Qué le salva? Un milagro. Alguien que llegue y lo rescate. Así es el pecado. El foso cenagoso del pecado es así. Nos vamos adentrando a él y cuando estamos en el medio, pareciera que ya no hay solución. Pero bendito es el nombre de nuestro Padre, que nos ha rescatado, nos ha salvado, ha pasado por alto nuestra ignorancia y nos envió a su Hijo amado para rescatarnos, tendernos la mano. Ahora, si a ti te salvaron cuando estabas muriendo en el pozo cenagoso del pecado, en el fango, en arena movediza, te rescataron, la pregunta es, ¿volverás allí? ¿Volverás allí? Si vuelves, ¿qué va a pasar? Estás catalogado como un animal, como el puerco o como el perro, que vuelven a ese sitio, aún sabiendo que van a morir. Gálatas 5, 16, 18, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne. Estos se oponen entre sí, para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí se confundieron la gimnasia con la magnesia y que dijeron, no tenemos que guardar la ley. ¿Y es lo que dice el texto? ¿O es lo que dice Rab Shaul? No, no estáis bajo la ley, ¿por qué? Porque ustedes hacen lo correcto, lo que la ley dice. Por lo tanto, la condenación de la ley no es para ustedes, porque la ley condena ¿a quién? ¿Al que hace lo malo o al que hace lo bueno? ¿Al que lo obedece o al que lo desobedece?
Estar bajo la ley significa bajo la condenación de esa ley que la palabra estipula. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, porque la Torah está en contra de los deseos de la carne, no de los deseos del Espíritu. Todos los deseos del Espíritu, la Torah los apoya. Bereshit 41:38. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté el Espíritu de Elohim? Ahora la pregunta es: ¿por qué en Joseph habitaba el Espíritu de Elohim? Díganme ustedes, ¿por qué en Joseph, que es el caso que se está refiriendo en Bereshit 41:38, por qué en él estaba el Espíritu de Elohim? Por sus prácticas, porque él no satisfizo los deseos de su carne, sino los de ¿quién? Los de el Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Ahí lo dice Gálatas, léelo. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Contrarias a las que la Torah está condenando y que hemos visto en esta porción. Gálatas 5:19-21 y Gálatas 5:22-25. Encontramos las obras del Espíritu y las obras de la carne. ¿Cómo son? Contrarias. Y evidentes son las obras de la carne. Versículo 19-21, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como esta, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Adonai. ¿Por qué? Porque están violando la Torah, los mandamientos. Y el 22 al 25 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. ¿No hay ley qué? Que te condene. Todo lo contrario, hay ley que te absuelva, que te levante y que te dé honra y honor. Pues los que son del Mesías crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu, junto con las obras del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Y ellas satisfacen la demanda de la Torah. ¿Cuál es la demanda de la Torah para nosotros? Esta porción nos lo dijo: Kedoshim, santos, santos. Contra tales cosas no hay ley que nos condene. No lo hay. Por eso vemos entonces aquí en Gálatas 5:20 que nos dice esto. Vaikra, capítulo 20, versículo 21. Si alguno toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano, serán sin hijos. Johanán Hamadbil corrigió a Ordos, Herodes, por haber cometido este delito, y por esta reprensión fue asesinado. ¿Qué le costó a Johanán? Cumplir la Torá. La cabeza, nada más y nada menos. Pero ya sabemos que le cortaron la cabeza a Johanán Hamadbil. Así lo narra la historia. Pero es mejor entrar al reino descabezado que teniendo la cabeza que ser condenado. Y lo entendió Johanán. ¿Sabemos dónde está Johanán? Esperando la redención, la resurrección de los muertos. ¿Y qué va a pasar con su cabeza y su cuerpo? Se van a unir y la tendrá bien puesta. Bien puesta. Y de hecho, ¿qué dijo el Mesías de Johanán? Que entre los nacidos de mujer, como él, ninguno logró obtener un lugar y una posición
reconocido. ¿Por qué? Porque no le tuvo miedo. Él mató al tigre y no le tuvo miedo al cuero. Ahora es importante matar al tigre, pero también es importante no tenerle miedo al cuero, a decir las cosas, a hacer las cosas, como lo hizo Johanán. Capítulo 14, versículos 3, 4 y 10 de Matitiahu, porque Ordos había prendido a Johanán y lo había encadenado y metido en la cárcel a causa de Ordias o Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Johanán le había dicho, no te es lícito tenerla. Y enviando al verdugo, decapitó a Johanán en la cárcel. Uno se hace así, ¿eh? Como que son ya otra cosa, es otro nivel. 25. Vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro, y entre ave impura y limpia. No seréis detestables con vuestras almas, con el animal, ni con el ave, ni con lo que se arrastra por la tierra, los cuales os hice apartar como impuro. En Mishle 4.1 dice, escuchen hijos la instrucción de un padre, presten atención para que tengan discernimiento. ¿A qué nos llama la Torá? Nos llama a ser santos. Pero para ser santos, ¿qué nos dicen? Tengan discernimiento. Hagan diferencia entre lo que está mal y lo que está bien. Esa diferencia la podemos obtener cuando tenemos discernimiento. ¿Y cómo vendrá el discernimiento? ¿Cómo vendrá? Cuando usted y yo somos responsables y buscamos la Torá para saber lo que la Torá nos dice y junto con ese conocimiento aplicarlo y hacerlo para nosotros. Como resultado de obedecer y estar atentos, vamos a obtener entendimiento, cordura, discernimiento. Porque los malos no pueden hacer el bien, porque les falta discernimiento, que les va a dar la capacidad de tomar decisiones en el momento preciso. Versículo 26. Me seréis pues santos, porque yo Adonai soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Otra cosa no entra. Así es. Adonai santo y su pueblo santo. Porque el Señor nos ha consagrado como suyo. Y todo lo que es del Señor debe ser santo. Por eso el llamamiento especial que le hace a su pueblo. La santidad tiene que ver entonces con la relación con Adonai y el alejamiento de las costumbres de las naciones gentiles. Esto es necesario que se cumpla. Ezequiel 20, 10 al 12. Los saqué pues de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis preceptos, los cuales dan vida al hombre que los cumple. Les di también mi Shabbatot como señal recíproca para que supiera que yo, Adonai, soy el que los santifica. ¿Cómo? Con mis estatutos, con mis mandamientos, con mis preceptos. Así es para nosotros. Terminamos, amado hermano, con esta historia. Un rey encomendó a sus mejores guardianes cuidar un vino especial. A ver, ¿quién le gusta el vino? Y le dio a cada uno una botella. Al transcurrir el tiempo, el rey pide las botellas a cada uno y ve que primero se la tomó completa. No aguantó el hombre. Y el segundo probó un poco. Y el tercero la mantuvo cerrada todo el tiempo. No cayó en tentaciones. Ahora la pregunta, por supuesto esto es subjetivo, ¿no? Pero ¿quién se llevará el mayor mérito? ¿El primero, el segundo o el tercero? A simple vista pareciera ser el tercero, porque no la probó, se mantuvo, fue obediente, ¿verdad que sí? El primero, seguro que no, porque el primero, sí es verdad que le dio con mano, no tuvo pero nada, ni filtro ni nada, a toda velocidad, rápido y furioso, ¿no? El tercero
cumplió con la orden del rey. Podemos decir, no pecó. Pero surgió una pregunta, ¿quién no peca? ¿Quién no peca? ¿Quién está libre de pecados? ¿Quién es capaz? Por eso el segundo es el más alabado, puesto que probó el vino especial y a pesar de eso se pudo contener de seguir tomando el vino. Segundo, quizás pudiera verse como que probó, pero ¿qué hizo? Por amor a mi Señor, yo no lo vuelvo a hacer más. Y muchas veces ese es el dilema en que nos encontramos. Continuamos después de la caída de voltaje eléctrico. Dice el comentario o la historia, por eso el Eterno valora muchísimo al creyente arrepentido, que a pesar de la tentación vuelve a los caminos porque probó el sabor del pecado y no continuó pecando. Esto en el judaísmo le llaman el Baal Teshuvah, el que hace el arrepentimiento después de haber caído en el pecado. En Jacob 1:12 dice, bendecido el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya superado, recibirá la corona de vida prometida a los que le aman. Amén. Allí tiene sentido entonces esta santificación que el Padre nos demanda y nos llama en este tiempo. Amén. Bueno, finalizamos. Porción número 31, parte 1, la Parashá de Emor, capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 16. Los escritos apostólicos, Matitiajo 22, 1, 14 y la Haftará y Ezequiel 44, 15 al 23. Bueno, bendiciones para todos, amados. Que tengan una feliz tarde, Shabbat Shalom, y que bueno, buen provecho para que ahora también podamos comer físicamente y poder recargar las pilas, la fuerza para la tarde. Nos vemos a las 4 como de costumbre. Shabbat Shalom para todos.